Buenos días para todos. Buenas tardes, buenas noches, según donde nos escuchen. Bienvenidos nuevamente al Congreso Plan Educativo Familiar Repensando la Familia. Esta sesión es absolutamente especial porque estamos con Gladys, mi amiga, mi colega, socia en la fundación y quien ha hecho posible este congreso casi que en gran medida porque es quien ha estado de mujer orquesta detrás de todo, los videos, el sonido, la página. Entonces, que sea un espacio para inicialmente agradecerte, Gladys, muchas gracias. Y a nivel Gracias a ti, Catalina. personal, el apoyo para que este modelo lo pudiera crear, porque ha sido mi compañera en todo este desarrollo de ideas, con paciencia, con amor, como la caracterizan. Entonces, creo que iniciar con un gran reconocimiento es absolutamente importante. Muchas gracias, Catalina. Yo muy contenta de estar aquí. Gracias por tenerme en cuenta también para estas ponencias. Gladys es ingeniera electrónica, trabajó en universidades, en, en ingeniería electrónica, en gestión de proyectos, trabajó también en el SENA. Luego se dedicó a sus dos proyectos de vida más importantes, sus hijos, su familia y ella misma. Bueno, tres, cuatro son dos niños. Y empezó a recorrer un camino distinto por la educación, culminó con un máster en educación experiencial y pues en toda esta gestión durante años de redes, de familias, de acompañamiento a familias. Entonces, todo un honor que nos quieras compartir tus conocimientos. Muchas gracias. Con todo el gusto. Vamos a hablar un tema que me parece muy importante y no pude ver otra persona distinta que Gladys para que nos acompañara en el tema de los modelos educativos, además de que fue su tesis en la maestría de educación experiencial, que con mucha generosidad comparten a través de nuestra página los inscritos, quienes quieran le escriben y ella se los envía. Además de eso, lo ve desde una perspectiva práctica, desde la experiencia, y por eso me parece fundamental traerla aquí. Entonces, Gladysita, cuéntanos un poco. A ver, bueno, yo me atreví, como dije en mi tesis, a compartir esto desde el punto de vista de una mamá que educó en casa, de una mamá que trató de compartir los conocimientos para poder hacer una mejor educación para los niños. La idea con esta tesis que hice fue como poder hacer una recopilación de todos estos conocimientos para tener una guía de cómo hacer un modelo pedagógico para mi familia. Esa es como la idea, poderles compartir unas bases teóricas para que yo pueda determinar cuál es el mejor modelo que yo pudiera utilizar en mi casa para mis hijos. Esa es como la idea, a grosso modo. Cuéntanos qué es un modelo educativo y qué es un modelo pedagógico. Arranquemos por ahí. Bueno, el modelo educativo es un modelo que crearon muchos expertos de diferentes ramas, psicólogos, pedagogos, psiquiatras, en general una cantidad de personas especializadas en el tema de la educación. Entonces, los modelos educativos nacen no solamente a través de estos expertos, sino también del contexto en el cual se están desarrollando. Yo lo que hice fue una recopilación de los que se consideran o que yo consideré en ese momento los más importantes, para poder saber más o menos cómo encaminar la educación. Eso es lo que hacen los modelos educativos. Un modelo pedagógico se basa en estos modelos educativos para yo poder generar estrategias o herramientas para llegar más a los chicos. Es decir, el modelo educativo es como la generalidad donde yo veo enmarcada todo mi modelo pedagógico. Entonces, el modelo pedagógico es como ya llegar yo al alumno, como lo llaman en general, o al aprendiz o al estudiante, y a través de diferentes parámetros. Eso es básicamente lo que se hace con el modelo pedagógico.
O sea, yo cojo y miro todos los modelos educativos que me están ofreciendo, tratatán, y escojo lo que me gusta para llevarlo a mi proceso. Sí, en general eso es lo que hacen, digamos, todas las instituciones educativas. Podemos llamar la familia como una institución educativa. Entonces, si estamos hablando de la familia o de la institución, lo que hace simplemente es mira cuáles son los parámetros que se acomodan, digamos, a su PI en el caso. Y en el caso de la familia sería nuestro plan educativo familiar, que se acomodan más a lo que yo quiero. Entonces, la idea con conocer estos parámetros es poder yo saber, en caso de que yo eduque en casa o en caso de que eduque en una institución, cuáles son los parámetros más importantes para mí que tiene que tener esa institución, sea llámese familia o llámese un establecimiento educativo. Esa es como la idea de yo conocer estos elementos que presenta cada uno de los modelos educativos. Obviamente, yo si no educo en casa, sino que si utilizo o llevo a mis hijos a una institución, pues obviamente ellos ya hicieron todo este estudio, pero yo tengo que saber realmente desde el punto de vista mío qué es lo más importante para mí, qué es lo que yo consideraría de acuerdo a estos modelos, lo que me funcionaría en la casa o lo que me funcionaría de acuerdo a mis parámetros o mis estándares educativos. Entonces, esta es básicamente la idea de conocer estos modelos educativos. No tengo que conocérmelos ni sabérmelos de memoria, pero por lo menos sí coger los pedacitos que me considero más importante y hacer comparaciones o hacer una escala para yo saber si realmente esta educación educativa donde quiero meter a mis hijos o tengo mis hijos están cumpliendo con esos parámetros que yo considero que son los adecuados. Bueno, Entonces, entonces hagamos un viaje por los modelos educativos, si te parece. Además, listo. tienen un Entonces, desarrollo histórico, ¿no? sí, tienen un desarrollo histórico. Entonces, nosotros tenemos. A ver, el primer modelo que realmente o que yo consideré importante fue el modelo conductista. Entonces, este modelo conductista surgió más o menos al principio del siglo XX, ¿sí? Con la era industrial. Ellos lo que hicieron fue que vieron que era muy importante o consideraron que era muy importante el condicionamiento, es decir, yo aprendo con estímulo-respuesta. Utilizaron la teoría de Pavlov. Este modelo básicamente se basa en eso, pero más que teoría yo quisiera decirles qué nos sirve a nosotros, o sea, qué ha aportado, qué nos ha ayudado o qué podemos ver que tienen de importancia este conductismo. Entonces, en el conductismo lo que hacen es que los aprendices simplemente son receptores de la información. Y la finalidad del conductismo es que simplemente yo voy a dar unos parámetros, unos procedimientos para poder llenar a ese alumno. Es decir, consideran al aprendiz como un vaso vacío, como digo yo, y lo que hacen es llenar de conocimientos. Entonces, desde ese punto de vista, el aporte que pudo dar el enfoque conductista es la enseñanza programada, ¿sí? Es decir, es sistemática, tiene unos parámetros, tiene unos determinantes y que te tiene que ir en una secuencia determinada. Eso es, digamos, como el aporte o el mayor legado. Y además nos ayudó, digamos, todo esto a conocer cuál es el comportamiento humano. Eso fueron los grandes aportes de este modelo. Pero entonces aquí lo que tenemos que ver nosotros como padres es cuál es el papel del maestro. Entonces, para saber si esto nos sirve a nosotros o no. Entonces, el papel del maestro es un papel donde lo que hago es programar. Entonces, programo, refuerzo, lo que hago es administrar las contingencias que pueda haber y obviamente el conocimiento se determina o se ve como algo mecánico, ¿sí? Entonces es conducta. Yo si veo que el alumno no adquirió el conocimiento que considero yo de acuerdo a lo que yo programé, entonces hago refuerzo, hago refuerzo, hago refuerzo. Eso es el papel del maestro. Y el alumno sería simplemente un receptor.
Entonces, él tiene que ser arreglado desde el punto de vista del maestro, tiene que ser arreglado para poder adquirir el conocimiento. Entonces, simplemente lo que el alumno tiene que hacer es recibir conocimientos. Y obviamente, pues, ¿cómo es la evaluación de eso? Son evaluaciones que son sumamente objetivas, ¿sí? Y entonces se generaron herramientas para poder hacer la evaluación. Entonces, pues, es la evaluación que nosotros conocemos, muchos de nosotros simplemente lo hizo bien o lo hizo mal y listo. Ese es, digamos, el aporte del conductismo. Una pregunta, Gladysita. En casa, digamos también, porque estos modelos nos sirven para las aulas, para el conocimiento, pero también uno los puede aplicar en su vida, en su Claro, cotidiano. Ahí estamos haciendo conductismo cuando ponemos el alpinito frente al almuerzo y le decimos al niño, cuando comes, te comes el alpinito. ¿Sí? claro. Y todos lo usamos, o sea, realmente es algo, como una herramienta aprendida que tiene, como tú lo dijiste en algún momento, una respuesta inmediata. Es decir, aquí me funcionó en este momento y seguramente, como tú lo dijiste en otro momento, me come el almuerzo porque le gustó el alpinito, pero un día no quiere comer y entonces no come y el alpinito se quedó ahí de todas maneras. Entonces es reforzamiento positivo, digamos, en ese caso, ¿sí? Y nosotros lo usamos, o sea, en general uno lo usa en la casa de muchas maneras. No significa, o sea, desde mi punto de vista muy particular, no significa que sea el que sea el ideal, ¿no? Pero pues sí se usa en la casa realmente. Claro, porque realmente aquí no estamos partiendo de ver el niño quién es, sino de lograr el objetivo que nosotros tenemos. Sí, Exactamente. podríamos resumirlo así aquí. No nos centramos en el niño quién es, sino en el comportamiento que yo quiero lograr en él y genero estímulo-respuesta con reforzamientos positivos o negativos, castigo, recompensa, para que él haga lo que yo quiero, ¿sí? Exactamente, ese es el mejor resumen del conductivismo. Listo. Y además lo tenemos muy arraigado, ¿no? Porque Muy así nos arriba. educaron a nosotros, Así, creería exactamente. yo. Sí, exacto. Generalmente lo que queremos nosotros como padres es que nuestros hijos se comporten como nosotros queremos y pues nosotros hacemos todo lo posible para que lo hagan y pues aquí aplicamos el conductismo realmente. Y Bueno, también al momento de escoger una institución, perdóname para no devolverme, sí, sino ir cerrando sí, modelos. tranquila. Dale, dale. Yo cómo identifico que este modelo educativo de esta institución es bastante conductista. Si yo voy a escoger un colegio, un profesor, una persona que me va a acompañar, yo cómo me doy cuenta que esta persona es conductista. ¿Qué tipo de respuestas, qué tipo de información me surge? Volvamos al papel del maestro conductista. Es decir, si que quiere el maestro es reforzar el conocimiento. Es decir, yo soy el que sé y él no sabe nada. Y adicional a eso, es muy estricto, digamos, en el proceso académico. Es decir, tiene que ver primero esto, segundo esto, no me puedo saltar, no puedo hacer un paso diferente porque yo tengo que tener totalmente programado. Ese sería como el estilo del profesor. Adicional, una cosa que también dijiste tú en algún momento son los que califican con carita feliz o con carita triste. Eso sería el modo en general del modelo conductista. O sea, casi que toda la evaluación en este momento es conductista, porque además me Casi van que poniendo una nota, me van diciendo que, me van poniendo qué tan apto soy. exactamente. En general, el modelo conductista en la evaluación está muy arraigado. Obviamente, pues hay diferentes maneras de evaluar, pero esta es el mayor aporte realmente a la educación que hizo el modelo conductista, la forma de evaluación. Sí. Ya te dejo continuar, que tú estabas emocionada continuando y yo no te dejé, perdón. Bueno, ahora viene el modelo constructivista. Entonces ya, pues, empezaron la Segunda Guerra Mundial y ya se vio la necesidad de centrarse un poquito más en el individuo. Ya se vio que pues, el individuo no solamente era un ente o un vaso vacío, sino que pues tenía conocimientos, ¿sí? Entonces el constructivismo
trató de coger esos conocimientos previos que tenía el individuo y construir a partir de eso. Entonces, por eso se llama constructivismo. Y hay varias vertientes aquí. Constructivismo psicológico, pues que se basa en sus emociones, en sus aprendizajes, y el social o del entorno que esté en el sitio, entonces, o se basa en los conocimientos que tengo alrededor. Eso es lo que hicieron básicamente en el constructivismo. Entonces, en general, para no alargar, el constructivismo simplemente se basa en crear a partir de los conocimientos que tiene el propio individuo. Eso es básicamente lo que hace el constructivismo. Entonces, yo como alumno tengo una cantidad de conocimientos como estudiante y como aprendiz que debo construir a partir de eso, ¿sí? Y aquí en este momento ya se comenzaron a hablar de las etapas del desarrollo de los niños, porque pues obviamente es muy diferente yo construir cuando estoy muy pequeño, a partir de lo que yo sé, o cuando estoy un poco más grande. Entonces, ya aquí los científicos, los psicólogos, pedagogos, comenzaron a ver que ya había unas etapas que tocaba comenzar a respetar, ¿sí? En este modelo, Montessori tuvo mucha relevancia. Ella fue una de los científicos que hizo muchos aportes en este modelo y pues obviamente ya tiene su propio modelo pedagógico. Estos días hemos estado hablando también de hacernos cargo de nuestra historia, hacernos cargo de nuestro trabajo. Y hay personas que cargamos con, me pidieron cosas que no eran acorde a mi etapa, me pusieron en situaciones que no correspondían, pero también podríamos ver que hablar de las etapas de desarrollo entonces es muy nuevo para la humanidad como tal y pues tampoco, antes que no había toda esta cantidad de información que tenemos hoy, pues nuestros padres ni siquiera de pronto lo sabían. Sí, total, o sea, así sí es muy nuevo, o sea, ese conocimiento, ¿sí? El conocimiento de cómo, o la importancia que se veía de cuál era el desarrollo es puntual de los niños. Yo creo que hasta este momento, inclusive, hay tanta información que es muy fácil de acceder. De las etapas del desarrollo para la educación no se consideraban en ningún momento hasta que pues comenzó este modelo constructivista realmente a hacerlo, y esto fue ya eh, la tercera, cuarta, más allá quizás, década del siglo XX. Entonces realmente es muy nuevo y pues obviamente tenemos muy arraigado en casi todas las instituciones el conductismo. Sin embargo, pues hay modelos pedagógicos muy buenos que se aplican en las instituciones y cada institución tiene pues su plan de acuerdo a lo que ellos consideran que es más adecuado. Pero sí es muy importante resaltar eso que dijiste. Gracias, ahora sí te dejo volver al conductismo, perdóname, te ayuda a traer la No, no idea, te en preocupes, donde es el bueno. conductismo vamos construyendo a partir de conocimientos previos. Es como si estuviéramos haciendo, podríamos decir, una torrecita de conocimiento. Exactamente. Entonces yo tengo unas bases, o sea, todos, este modelo educativo lo que hace es que todos tenemos unas bases y yo a partir de esas bases lo que voy a hacer es construir. Entonces lo que hace el profesor o el maestro es desarrollar esa autonomía para que ellos comiencen a construir con profundidad los conocimientos de acuerdo a lo que ellos ya tienen, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que ellos ya saben. Y además, ahí en este ya se consideran las etapas del desarrollo, como lo dije. El profesor ya aquí no es el que manda, sino trata de que haya reciprocidad en el conocimiento, que el niño confíe en él mismo, que confíe que sí tiene los conocimientos, ya se hacen problemas que el chico tiene que resolver o el aprendiz tiene que resolver de acuerdo a sus parámetros. Y adicional, en el constructivismo trata de que los conocimientos, las actividades sean aplicables a la vida real. Entonces, eso es lo que hace el profesor, ¿sí? Y el alumno, entonces, ¿qué es en este caso? Ya sería un constructor activo de su conocimiento y reconstructor de los contenidos, ¿sí? Entonces, es decir, yo sabía algo, pero resulta que quizás estaba equivocado. Entonces, lo que hago yo es generar problemas que puedan, de acuerdo a lo que yo sé, generar nuevos conocimientos.
Entonces, estos conocimientos pues se desarrollan de acuerdo a las interpretaciones que hace el alumno, ¿sí? Desde mi punto de vista, esa es quizás una de las falencias que tiene el constructivismo, porque puede ser que esos conocimientos no sean tan adecuados. Digamos, voy a poner un ejemplo de esta época, en el sentido que, por ejemplo, yo voy a buscar un conocimiento en Mr. Google, como dice Catalina, voy a buscar allá el conocimiento y encuentro el primero y ese es el que sé y construyo sobre eso y resulta que no es tan fácil. O sea, no es que yo encontré el primero y ya construí y genero un conocimiento que quizás las bases no sean tan sólidas. Pero esto es un reto que tienen los profesores que se basan en el modelo constructivista. Y bueno, aquí la evaluación obviamente ya es un tanto diferente, porque ya sí es una evaluación que se basa en lo que construyeron los niños. Entonces, si son los procesos, se evalúa el proceso, se evalúa cuáles son los estados del conocimiento de ese proceso y pues hay hipótesis y hay interpretaciones que generaron los aprendices o los niños, entonces ya es... ¿Cómo lo hago yo? Pues simplemente lo que hacían o como hacía el maestro, lo que hacía era generar registros para ver cuál habían sido los progresos. Y aquí obviamente como también hablamos del entorno, también se promovía mucho el, el trabajar en equipo, el trabajar en grupo, ¿sí? Eso es básicamente, y pues aquí se considera mucho también el aspecto cognitivo, o sea, los conocimientos cognitivos, es decir, de conocimiento, se tienen muy en cuenta también en este modelo constructivista. O sea, un profesor constructivista es ese que llega y me dice, para hacer esto necesitas saber esto, ¿sí? Ahí empiezo a identificar qué es constructivista. Sí y no, o sea, porque el constructivista lo que hace no es preguntar, decirte qué tienes que saber, sino el constructivista lo que averigua es qué sabes tú. O sea, yo tengo el objetivo de, por ejemplo, que aprenda, no sé, a sumar, por decir, voy a poner un ejemplo. Y entonces yo voy y miro el niño si se sabe los números. Entonces, si los niños se saben los números a partir, yo estoy poniendo un ejemplo que realmente no puede ser, no es muy pedagógico, pero bueno, estoy dando un ejemplo. Eh, eh, entonces, él mira si el niño sabe los números y a partir de eso entonces puede construir, dar la suma, ¿sí? Por decir algo. No es que le te diga, tú tienes que saber esto, sino que mira qué eres el entorno y qué es lo que tú conoces para yo poder construir a través de eso. O sea, es un trabajo complejo trabajar absolutamente sobre el constructivismo porque yo tengo que manejar muchos factores internos, tanto emocionales como del entorno del aprendiz o del chico. Yo como papá, ¿cómo me doy cuenta que una institución o un maestro son constructivistas? ¿Qué tengo que preguntar? ¿Qué tengo que revisar? Bueno, entonces, primero que todo, tenemos que ver cómo es la forma en que él aborda al estudiante. Es decir, le comienza a preguntar, por ejemplo, tú qué sabes de esto, tú qué sabes de lo otro, qué te parece esto. Básicamente es lo que hace. Comienza a preguntar, por ejemplo, elementos del entorno. Le pregunta tú cómo vives, con quién vives, ta, 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 ta. Todas esas cosas podría preguntar, digamos, el maestro o la institución donde está. Pero pues ese no es el único parámetro, sino también la forma en que evalúan. Entonces, si la institución es completamente constructivista, entonces las evaluaciones no pueden ser cuestionarios, sino que tienen que ser evaluaciones por procesos, por procedimientos. Entonces, tienen un proceso donde van a evaluar al niño de acuerdo al proceso que lleva. Entonces, en este caso, la evaluación no podría ser estandarizada en el sentido de que no todos los niños van al mismo ritmo, entonces si van a evaluar el proceso de un niño, entonces el proceso tiene que ser individual, no puede ser general. Ese sería, digamos, el parámetro a grandes rasgos lo que sucede en el constructivismo. Ay, muchas gracias. Ahora sí te dejo continuar.
Bueno, entonces ahora venimos con el modelo educativo cognitivo. Este modelo surgió a finales de los años 70. Ya aquí comenzó la era de los computadores, entonces quisieron, digamos, como ver cómo el cerebro, que aquí este modelo se basa básicamente en el cerebro, cómo aprende el cerebro. Comenzaron a surgir todas esas teorías de todos estos científicos, de todos estos pedagogos, de cómo él aprendía el cerebro. Entonces, cómo aprender a aprender. Este modelo se basó básicamente en lo cognitivo, en los procesos mentales que yo hago para aprender. Entonces, se aisló, digámoslo así, entre comillas, del entorno y de los procesos emocionales. Se basó solo en los cerebros, en el cerebro, en lo cómo aprender el cerebro, cómo aprendo, cuáles son los procesos internos que yo llego o llevo para poder aprender. Entonces se generaron teorías muy buenas en este momento que hay para poder yo generar esos aprendizajes. Obviamente, pues desde el punto de vista pedagógico, para mí este modelo eh, perdió toda la esencia del ser humano, en el sentido de que simplemente yo me baso en la atención, en la percepción, en la memoria, en la inteligencia inclusive cognitiva más que otra cosa. Sin embargo, pues aquí también surgieron los tipos de inteligencia que hay, el lenguaje, el pensamiento. Entonces, básicamente se basó en dos tipos de inteligencia en general, que fue la inteligencia lingüística y la matemática. Eso es, digamos, uno de los aportes que yo veo que hizo este modelo cognitivo, ¿sí? Las etapas del desarrollo cognitivo son importantes en este modelo. Es decir, hay momentos donde yo no estoy preparado para aprender unas cosas como ser humano y hay momentos donde aprendo muy rápido. Entonces, estas etapas son importantes para aprendizaje. Sin embargo, en este modelo no se tienen en cuenta sino dos tipos de inteligencia, ¿sí? Existe, digamos, en este modelo cuatro etapas que ellos consideran importantes para el desarrollo cognitivo, ¿sí? Ellos se basan en las ideas de la teoría de Piaget, donde él habla de cuatro etapas. Bueno, pero más que todo, lo que hace este modelo es que se basa en, primero, el aprendizaje memorístico, ¿sí? Entonces, hay un aprendizaje que es literal, es decir, yo aprendo de memoria. Hay un aprendizaje que ellos llaman significativo. Aquí en este modelo es que se basa en el aprendizaje significativo. Entonces, aquí es el aprendizaje que sustancial, lo esencial, lo que realmente me sirve. Y ya otro aprendizaje que ellos tienen es en lo receptivo. Entonces, ya son los conocimientos que ya son acabados, que ya están digamos, procesados, el conocimiento ya como tal. Y aquí, en este modelo, surge una cosa que es muy importante, es, digamos, el aprendizaje que yo hago por descubriendo, utilizando el método científico. Acuérdense que este método es muy mental, es decir, tiene unos procedimientos mentales y entonces aquí yo lo que hago es aprendo descubriendo, pero a través de un método científico. Y entonces este es uno de los aportes, digamos, de este modelo, es estas estrategias, estos mapas, los mapas mentales, digamos, son un aporte de este modelo educativo, ¿sí? También el resúmenes, las preguntas, hay preguntas que se hacen para yo poder generar unos procedimientos, ¿sí? Llegando al papel del maestro, ¿sí? ¿Qué es un maestro o cómo se considera un maestro desde este punto de vista? Entonces, el maestro lo que tiene que es enseñarle al estudiante es aprender a aprender, aprender a pensar. En este momento el maestro ya considera al estudiante, al igual que en el constructivismo, un sujeto activo, ¿sí? Y que tiene que aprender significativamente. Entonces, el papel del estudiante, del profesor es encontrar y confeccionar y diseñar dinámicas y didácticas
para que llegue el sujeto a generar estos conocimientos o este aprendizaje significativo. Entonces, pues utiliza todas estas herramientas que son los resúmenes, las analogías, los mapas conceptuales, etcétera. Eso es lo que le enseña el profesor y además, pues hacer experimentación basados en el método científico. Y entonces, ¿el papel del alumno qué es? Entonces, el alumno ya en este caso es solamente un procesador de información, ¿sí? Entonces, él procesa la información y entonces, ¿cómo la procesa? Con esquemas, con planes, con solución de problemas, y lo que hace es corregir, digamos, los errores de acuerdo a lo que los procedimientos que el profesor le dé. Y entonces, ¿cómo sería aquí la evaluación? Entonces, la evaluación pensarían que es conductista, pero no. Aquí la evaluación es simplemente el aprendizaje. Ya tengo que yo que declarar que aprendí. Entonces, saber qué aprendí, saber cómo hacer, o sea, cuáles son los procedimientos y saber, además, ser en el sentido de qué actitud o qué métodos tengo que llegar para producir este conocimiento significativo. Entonces, es una evaluación productiva, es decir, yo saco un producto, ¿sí? Un producto del conocimiento que adquirí. Básicamente, eso es la evaluación. Y entonces, ¿cómo la vería yo? Entonces, la evaluación sería como un autorreporte o reportes de productos finales. Es decir, podríamos hacerle similitud los preinformes e informes que se hacen ahora muchos en las universidades. Entonces, un preinforme yo qué espero y el informe que fue los resultados que obtuve de acuerdo al procedimiento. Eso sería más o menos la evaluación desde el punto de vista cognitivo. No sé si tienes alguna pregunta. No, creo que aquí ya fuiste contestando las preguntas. Ok. Bueno, después surgió, digamos, más o menos en la misma época de estos últimos dos modelos que yo les dije, el humanista, que ellos veían que había una falencia precisamente en esta parte, en el ser, o sea, en el ser integral, en el ser de que tiene muchas dimensiones. Entonces, muchos autores o muchos científicos aportaron aquí, es decir, no solamente en la parte de conocimiento cognitivo, de conocimiento, sino también en el conocimiento del ser. Entonces, ellos lo que hicieron fue centrarse en el ser, en el yo soy, en las relaciones humanas, en las relaciones en general, ¿sí? De mías, en las relaciones conmigo mismo. Entonces, ellos lo que trataron fue de centrarse en que yo soy una totalidad en sí mismo. Entonces, ellos lo que hicieron acá fue centrarse mucho no solamente en la parte cognitiva, sino también en la parte afectiva. Entonces, lo que hicieron fue que las pedagogías basadas en este modelo generaran espacios que fueran cálidos, que fueran afectivos, que fueran socioafectivos, que tuvieran experiencias realmente vivenciales. Ese fue, digamos, uno de los aportes de este modelo humanista. Ya en el campo pedagógico, ya en la pedagogía, entonces, aquí pretendían que el alumno o el estudiante fuera un ser completo, ¿sí? Entonces, obviamente, tienen que mirar la personalidad, tienen que mirar su entorno, tienen que mirar cuál es su potencialidad, tienen que mirar cómo él se relaciona con el entorno y con él mismo, ¿sí? Entonces, este aporte, digamos, de la educación es ya pensar en mí mismo para yo poderme realizar no solamente como un ser de la mente y de conocimiento, sino también en todas mis potencialidades, en todas esas aspiraciones, en mi salud, obviamente. Este modelo ya trató de integrar todos los aspectos del ser individual y reconocer al individuo como único. Entonces, ¿cuál sería el papel del maestro en este contexto humanista? Entonces, es un facilitador. Entonces, lo que debería ser el maestro es una persona que fuera empática y que sea él mismo. Entonces, la idea es crear un clima de confianza y que sepan que él está ahí para apoyar.
¿sí? Y parte de la potencialidad de cada uno de los aprendices o estudiantes, ¿sí? Y otra cosa, obviamente, que aquí tiene el cooperativismo es supremamente importante. Entonces, aquí tienen que los maestros ser muy creativos, o sea, tienen que crear, digamos, procedimientos o crear estrategias o crear espacios para los alumnos. Y obviamente aquí no es ni la autoridad ni nada, sino yo soy el que voy a ayudar a generar un clima de confianza. Entonces aquí ya en este lo que hicieron fue simplemente yo no soy el que soy, no soy el que sé, sino vamos a construir juntos. Aquí vamos a construir a través de lo que somos. Este es el papel del maestro en este modelo humanista. Y los estudiantes, entonces, ellos son lo que son, deciden qué es lo que quieren, deciden llegar a ser lo que son seres con iniciativa, individuales, únicos, y cada uno se da cuenta de su propia potencialidad. Y lo que hace el alumno o estudiante es trabajar en su autorrealización, ¿sí? Y pues aquí solucionas problemas creativamente. Entonces, obviamente la evaluación de este modelo, pues tiene que ser la autoevaluación, no hay más. Entonces, simplemente yo me autoevalúo qué tanto he podido progresar, cómo he llegado a lo que yo quiero, qué tanto me ha aproximado a mi meta. Esto sería el humanismo. ¿Continúo? ¿No Y tienen? continúa Listo. ya. Bueno, llegamos a otro modelo que se llama el modelo sociocultural. Entonces, este modelo también se desarrolló al principio más o menos en la misma época del humanismo, pero no se dio a conocer sino hasta mucho tiempo después. Más o menos en los años 80 se dio a conocer este modelo, donde ya se consideraba el desarrollo sociocultural lo más importante. Es decir, yo vivo en un entorno y yo tengo que considerar al individuo como un ser social, un individuo donde se desarrolla en sociedad. Entonces tengo que mirar, mira lo que miran acá, se basan más que todo en la parte social, en la parte de mi entorno, en qué sitio o cuál ha sido mi historia, cuál ha sido mi proceso de desarrollo, el contexto histórico-cultural. Es muy importante en este modelo sociocultural. Entonces, no tiene que ver solamente la parte sociocultural, sino también la parte psicológica. Aquí desarrollan como un proceso donde yo miro la historia, miro el contexto y qué relación ha tenido el sujeto con ese contexto. El aporte de este modelo es el reconocimiento de lo esencial de la comunicación y el desarrollo de la actividad psicológica del ser humano. Y planeación, y ver que es importante la mediación del conocimiento, ¿sí? En este modelo desarrollan un concepto que se llama la zona de desarrollo próximo. Entonces, aquí ya es como un aprendizaje cooperativo. O sea, aquí solamente vamos a trabajar en grupo, vamos a trabajar en sociedad, vamos a profundizar y a coordinar las tareas entre todos. Eso es básicamente esa zona de desarrollo próximo. Aquí el papel del maestro es que es un experto que enseña una propuesta interactiva. Entonces, promoviendo que los alumnos estén en esas zonas de desarrollo próximo, como lo llaman ellos, es decir, en unos contextos donde el alumno está construyendo con otros, ¿sí? Lo que hace el maestro es dirigir mientras tiene algún proceso de apoyo, los avances, él va mirando los avances de los estudiantes y simplemente lo que hace es dinamizar y participando de un modo empático en esos procesos que hay en grupales. O sea, básicamente es un profesor que ayuda a que las dinámicas grupales sean muy enriquecidas, ¿sí? Y obviamente, pues aquí las actividades tienen que ser muy interactivas porque estamos trabajando entre todos. Entonces, digamos, los procesos formales que el profesor trae tienen que ser
sí tienen que ser dirigidos, pero la idea es que todas estas construcciones de lo formal se haga desde una parte, desde un punto de vista reflexivo y grupales. O sea, esta es básicamente uno de los parámetros que se utilizan los profesores. Y obviamente el alumno tiene que ser un ser social, o sea, tiene que darse cuenta que es un ser social y que construye los saberes a través de las relaciones con otros, de la comunicación, y se entremezclan aquí tanto la construcción personal como la construcción en sociedad. Entonces se podría decir que es una co-construcción. Entonces, ¿cómo sería la evaluación? Pues tendría que ser una evaluación muy dinámica, en el sentido de que yo tengo que ver cuánto hice y qué calidad de lo que hice, ¿sí? Entonces tienen que haber productos parciales, finales, y es como una especie de diagnóstico entre todos, porque el aprendizaje aquí es muy, muy activo, porque estamos relacionándonos. Entonces, es un modelo que se rige mirando los procesos, ¿sí? Entonces, ¿cuál ha sido mi proceso? ¿Cómo ha sido el camino de desarrollo? ¿Y cuál ha sido el potencial real del aprendizaje? Esto es más o menos lo que significa el modelo sociocultural. Y el último modelo, el conectivismo, lo que hace es, mira, que el aprendizaje se concibe alrededor de redes. Surge ya en la era del Internet, donde ya es muy importante las redes, se dan cuenta que las redes son importantes y nosotros, los individuos, las instituciones y todos somos considerados nodos, que nos integramos a través de las redes. Entonces, hay toda una serie, un mar de conocimientos que podemos encontrar. Entonces, aquí básicamente no se basa en los conocimientos como tal, porque se pueden encontrar, sino en la forma en que nosotros nos conectamos. ¿Cuál es la complejidad de esa conexión? Este modelo lo que hace es basarse en entornos virtuales básicamente, y que obviamente esos entornos virtuales no están bajo el control del individuo. Entonces, quieren redefinir todas estas teorías y los paradigmas educativos para poder integrar estos nuevos referentes que han surgido a través de esta nueva era tecnológica. La idea, digamos, de este aprendizaje es ser capaces de aprender acerca de tantas opiniones que encontramos en las diferentes redes. Conectar nodos. Entonces, conectar nodos es, pues, yo como individuo me conecto con otro individuo, yo como individuo me conecto con una institución, puede ser una biblioteca, puede ser lo que sea, o la institución con una institución. Entonces, simplemente es poder estos nodos que son fuentes de información, poder generar unos procesos que contribuyan al aprendizaje, unos procesos para conectarnos. Este conocimiento solamente no está en nosotros los humanos, hay dispositivos no humanos, consideran ellos. Entonces, la capacidad más importante para este modelo es ser capaces de fomentar y mantener las conexiones para yo poder facilitar el aprendizaje continuo. Otra cosa importante es saber tomar decisiones, elegir cosas que aprender y el significado importante de lo que yo estoy encontrando, tratando de ver que estamos en una realidad completamente cambiante. Entonces, el papel del maestro aquí también ellos lo basan en aprender a aprender, pero no desde el punto de vista cognitivo, sino no solamente el punto de vista cognitivo, sino de forma autónoma, de darse cuenta que estamos en una cultura del cambio, de promover el desarrollo no solamente cognitivo, sino también social, aprovechando las TIC, ¿sí? Que le exijan al estudiante, o sea, le exigen al estudiante que construya su propio conocimiento, pero no desde un punto de vista pasivo y memorístico, sino que puedan ellos generar sus propios procesos cognitivos. Y pues el docente simplemente aquí es un mediador del aprendizaje. El alumno, ¿qué sería? Entonces es el que se conecta a través de las redes y elige dónde yo me voy a conectar, dónde me voy a conectar, cómo me voy a conectar, y obviamente él tiene que ser capaz de adaptarse a las diferentes redes que hay, ¿sí? Entonces, la idea de él es poder yo
saber cómo me conecto para mantenerme al día en el conocimiento. Entonces, el estudiante, el estudiante tiene que saber qué es lo que quiere aprender y tiene que discernir entre las diferentes fuentes de información y saber tener criterios, ¿sí? ¿Cuál sería el tipo de evaluación aquí? Entonces, aquí está una evaluación totalmente subjetiva. Propone que el maestro no va a dar soluciones ni a dar temas, sino que simplemente los alumnos son autónomos eligiendo su conocimiento y entonces simplemente es lo que les ayuda es a saber por dónde escoger y cómo hacer los criterios para poder llegar a un conocimiento. Entonces la evaluación se hace más que todo en mesas redondas para que todos puedan decir qué fue lo que aprendieron. Básicamente eso es lo que yo aprendí, lo que yo les puedo compartir de lo que hice y pues decir que pues si ustedes se dan cuenta en todos estos modelos yo puedo sacar algo bueno de cada uno tiene sus cosas que yo puedo aplicar. No sé si tienes alguna ¿Y pregunta. qué mensaje final le dejarías a los padres para que tomen lo que quieran para construir su modelo? ¿Qué consejo final? A ver, el consejo final sería simplemente que yo creo que aquí lo más importante es el niño. ¿Sí? O sea, yo siempre considero que en cualquier modelo pedagógico que yo adapte de acuerdo a estos modelos educativos, lo importante es ver el niño. ¿Y qué es la importancia del niño? Simplemente yo tomar lo que más me sirve, lo que más se adapte, inclusive a la situación. O sea, no es que yo me voy a una camisa de fuerza y yo siempre tengo que actuar de esta manera. No hay situaciones donde definitivamente, por más de que yo haya hecho un modelo mental, digamos, si estoy en mi casa con mis hijos, tengo que ser capaz de adaptarme, ¿sí? Y si tengo a mis hijos en unas instituciones, entonces yo mirar cuáles serían las cosas que esa institución no tiene y que yo de pronto podría en mi casa reforzar de alguna manera. No estoy hablando del plano solamente cognitivo, sino en todos los planos. Entonces, si yo soy, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de tendencia muy humanista, y pues en la institución conseguí una institución humanista, sin embargo, pues las evaluaciones siguen siendo conductistas porque ellos tienen que mostrar resultados. Entonces, yo cómo mostrarle a mi hijo que es valioso. Entonces, yo creo que más que centrarnos como en todas estas teorías es poder coger pedacitos que nos sirvan y nos ayuden a nosotros cada vez a poder potenciar y conocer más cómo podemos aportar a nuestros hijos, ¿sí? Y pues creo que la experiencia le ayuda a uno, entonces dejar también aceptar que uno puede equivocarse y puede cambiar de camino en cualquier momento. Eso sería como el mensaje que yo les dejaría. Muchas gracias, Gladysita, por todo tu conocimiento y tu generosidad. Muchas gracias a todos por escucharnos y continuamos con el Congreso Plan Educativo Familiar. Un abrazo. Chao. Chao, gracias.